Buenas noches. Buenas. Hola Lucas. Buenas noches. Todos los que van entrando. Ya vamos a ir comenzando. Hoy tenemos un vivo acerca de cómo construimos nuestra realidad. Va a estar muy bueno. Preparé muchas cosas para ustedes. Así que... ¡Ay, qué bueno! Hola. Qué bueno. Bueno, gracias por estar. Ya vamos a ir empezando. Buenas noches a los que se van sumando. Ay. Hoy iba a hacer una transmisión también por YouTube, pero no pude. Tenía todo preparado, pero algo pasó con el audio y no pude, así que nada, transmito por acá y luego subo a YouTube y va a ser más fácil. La próxima prometo que voy a seguir tratando. Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Bárbaro, gracias. Acá los ahumo con un poco de palo santo. A ver. Bueno. Vamos a ir empezando. A ver en qué horario estamos. Bien. Bueno, vamos a ir empezando. Cualquier cosita, si en algún momento se deja de oír o algo, me avisan. Hoy tenemos un tema hermoso. Llegué corriendo de la clase de yoga para verte. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Me pone muy contenta que me digas eso. Gracias. Bueno, a pedido del público me pidieron que me saque los lentes. No sé si voy a ver sin los lentes, porque les molesta que se refleje el aro en los anteojos, pero todavía no sé cómo hacer para que no se me refleje el coso, el aro. Voy a intentar ver. Y si no, bueno. No veo nada. Bueno, hoy tenemos un tema hermoso. Es uno de esos temas que me gustan mucho porque es uno de los temas con los que he empezado mi camino. Para los que no saben, mi camino comenzó con las neurociencias más que nada, por ahí como con la parte un poco más exacta, más de la biología. Y este es uno de los temas que realmente me conquistó y bueno, fue como la punta del hilo que empecé a tirar, así que estoy muy contenta por poder traerle esta información, que hoy es cómo construimos nuestra realidad. Cómo construimos nuestra realidad, y eso involucra, hay un mensaje en esa frase que es que nosotros construimos nuestra realidad, que nosotros creamos nuestra realidad, ¿sí? Entonces, tenemos la manera en la que vivimos, es raro estar sin los lentes. La manera en la que vivimos suele ser como cediéndole toda la responsabilidad de nuestra vida y de las cosas que nos van pasando a alguien más, al exterior constantemente. Sea al gobierno, a mamá, papá, a mis hermanos, a mi pareja, a quien sea, ¿sí? A mi trabajo. Cedemos constantemente todo nuestro poder, toda nuestra vida, ¿sí? Encontramos siempre un culpable afuera. Entonces esta frase, cómo construimos nuestra realidad, es una frase bastante revolucionaria porque da por hecho que construimos nuestra realidad. Y esto es así, y les voy a empezar a contar por qué. En el flyer,
había una frase que decía: el mapa no es el territorio. Escúchenla, mastíquenla. El mapa no es el territorio. Yo mientras me tomo un mate, a ver qué se les presenta, qué puede significar el mapa no es el territorio. Bueno, esta frase es una frase, ya les digo el nombre, para que me pongo los lentes. No lo escribí acá, bueno. Lo escribí acá. Del lingüista Alfred Korzybski. Ahí está, ahí me salió. Y básicamente vamos a hacer así. Imaginen que están yendo a recorrer un lugar que no conocen, ¿cierto? Y imaginen que en este lugar que no conocen no hay nada descrito, ¿sí? Ustedes no tienen un mapa, no hay nada registrado en el Google Maps, no tienen nada de eso, ¿sí? Entonces tienen que ponerse a hacer un dibujito, un diseño, una representación de lo que ustedes están viendo, ¿cierto? De lo que ustedes están percibiendo. Entonces, estábamos en este lugar. Vinimos o fuimos, nos imaginamos ahí en un lugar donde no conocemos y que además no tenemos nada para guiarnos, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a hacer un dibujo, una representación de lo que vamos viendo. Entonces vamos a entrar a generar un mapa del lugar, una representación del lugar que nos va a dar una idea de más o menos cómo es. Este mapa, si pensamos en un mapa de algún lugar, de una provincia, de una ciudad, de lo que sea, de un territorio, tiene ciertas reglas, ciertas reglas de cómo se hace un mapa y que ya están pautadas y demás. Pero bueno, más allá de eso sigue siendo una representación de este territorio. Y a lo que voy con esto es que ese mapa nunca va a ser el territorio, nunca vamos a poder plasmar en una representación la totalidad del territorio, ¿sí? Vamos a poder plasmar lo que estamos percibiendo. Y ahí es donde entra todo este juego con la humanidad, porque solemos creer que lo que percibimos es lo único que existe, que lo que percibimos a través de nuestros sentidos es la verdad, es la verdad. Entonces, cuando hacemos este mapa, solemos creer que ese mapa es el territorio, pero si todos hemos ido a algún lado, por más de que sea en colectivo, algunas cuadras, todos hemos descubierto algún lugar, sobre todo cuando éramos niños, que como que descubríamos todo era nuevo, ¿cierto? Entonces, pónganse a pensar esto, por más de que hagamos una representación muy precisa de algo, nunca vamos a poder expresar todo lo que vemos, ¿sí? Y más allá de todo lo que vemos, todo lo que hay, ¿sí? Porque está el aire, están los olores que puede haber y por más de que pueda escribirlo, no lo estoy pudiendo plasmar. Entonces sigue siendo una representación y esa representación, por más de cumplir ciertas pautas que podemos llegar a decir, bueno, mira, si hay una calle la vamos a trazar con una raya que significa calle. Podemos pautar eso, pero eso sigue sin ser la calle, digamos, sigue siendo una representación y no es la verdad y sigue sin ser el territorio. Entonces, esa es un poco la expresión del mapa no es el territorio y tiene que ver con la manera en la que percibimos el mundo. Todos tenemos una realidad y mi realidad es distinta a la de ustedes, es distinta a la de mi compañero, es distinta a la de todos. Mi realidad es única, igual que la de cada uno de los que están mirando ahora, que los que están escuchando esto lo van a escuchar. Es distinta, cada realidad es única y está conformada de muchas cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este vivo. A ver, voy a tomar un mate. ¿Vamos bien? ¿Qué les pareció esto de lo del mapa y el territorio? ¿Entendieron? Solo quiero verte bailar. Yo solo quiero verte bailar. Bueno, yo sigo.
Bien. A ver cómo les explico. Estoy ansioso por escuchar. Bueno. A ver cómo les explico esto. Hice un dibujo. Mis resúmenes suelen ser dibujos y creo que me va a servir en esta etapa de mi vida que estoy pasando. Bueno, eso tiene de hermoso esta información, que lo interesante es que la manera en la que percibimos nuestra realidad nunca pasa de moda, digamos, esta información, porque realmente es algo que es parte de nosotros, que nos ayuda a reconocernos, que nos ayuda a conocernos, nos ayuda a poder, porque, a ver, nosotros podemos decir que conocemos cosas de nosotros, ¿sí? Los que mejores nos conocemos somos nosotros, supuestamente. Pero hay un montón de procesos inconscientes y un montón de cosas y de contenido que forman nuestra personalidad, que forman nuestras conductas. Y somos bastante, no somos muy libres en eso, porque ahora les voy a contar un poco de dónde viene todo esto. Pero se podría decir que en el momento en que nosotros nacemos, es como que ya primero nuestra alma se mete dentro de un cuerpo, ¿cierto? Eso ya es como un envase que está conteniendo esa alma. Por otro lado, ese envase va a nacer en un sistema familiar, ¿sí? Que ya tiene un montón de pautas, un montón de normas y va a tener ese envase un ADN, va a tener un destino, van a pasar muchas cosas que ya vienen como predeterminadas en el momento en que nuestra alma ingresa a ese cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que ver realmente qué tanto sabemos de nosotros mismos. Y este es el proceso de autoconocimiento, de redescubrirme, de recordar quién soy, de reconocerme, ¿sí? Entonces esta información lo que tiene de lindo es que no es que llega a un punto donde te terminas de conocer o que llega a un punto que ya no la vas a usar o es obsoleta. Es información que te sirve siempre, porque nos ayuda a comprender cómo construimos nuestra realidad. Y nosotros como seres humanos manifestamos constantemente nuestra realidad y las cosas de nuestra realidad, lo que sea que nos vaya pasando, ¿cierto? Entonces, aprender esta información, integrarla, también nos ayuda a empezar a manifestar las cosas que realmente queremos de una manera consciente y coherente con quiénes somos o con quiénes queremos ser, ¿sí? Bien. A ver. Ahí voy. Paren que estoy pensando un ejemplo. Hola, Fer. Buenas noches a todos los que se van sumando. Estamos hablando de cómo construimos nuestra realidad. Recién empezamos con algunos ejemplos, con unas explicaciones, pero estamos a tiempo todavía. Bueno, a ver. Este es el ejemplo que se me ocurre, que se me viene ocurriendo desde hoy y no sé cómo va a salir. Vamos a ver si se entiende. Ustedes imaginen esto, o sientan esto, perciban esto. Es como que de repente se zambulleran en el mar, en el océano, ¿sí? En un lugar que tiene agua. Y voy al ejemplo del agua porque el agua tiene una densidad distinta a nuestro aire y por ende la sentimos, la percibimos. Si nosotros nos metemos en el agua, nos zambullimos enteros, ya nuestros oídos empiezan a presionar nuestro cuerpo, ¿sí? El agua empieza a presionarnos, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra realidad porque no hay nada que nos presione con la fuerza, por ejemplo, que nos presionaría el agua, ¿sí? Pero estamos en el agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nuestros sentidos empiezan a percibir un montón de cosas. Uy, para que no... Ahí voy. Podemos comparar todo esto con Matrix. La realidad no es la realidad, la realidad. Tal cual. Hermoso ejemplo. Ahora lo vamos a seguir retroalimentando ese ejemplo que es buenísimo. Bien, entonces estábamos en el mar, en el océano y nuestros sentidos empiezan a percibir, primero el tacto, las sensaciones, empezamos a percibir el agua, ¿sí?
Además estamos conteniendo la respiración, pero si olemos por fuera también tiene un aroma eso, ¿sí? Que vemos el color del agua, vemos la luz cómo se refleja en el agua, podemos probar el agua y ver, por ejemplo, si es mar, océano, que es salada, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos sacar de nuestros sentidos, pero en el momento en que nosotros ingresamos al agua, ¿sí? Que es como que los sentidos se saturan, no creemos que el espacio donde estamos habitando es el único espacio que existe, porque el agua hace tanta presión que se siente que el mar y ese océano es enorme, ¿sí? Tiene un montón de información. Entonces lo que nosotros solemos hacer como seres humanos es pensar que solo la porción de mar donde estamos ingresando es la única que existe. Y lo hacemos porque nuestro aire, digamos, no nos presiona, no nos incomoda lo suficiente como para que nos demos cuenta que está, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una cosa es lo que perciben nuestros estímulos y otra cosa es la totalidad de la información que hay en el ambiente. Por ejemplo, esa agua está compuesta de moléculas y esa molécula tiene un montón de cosas, ¿sí? Que nosotros no estamos viendo y no estamos percibiendo, pero no quiere decir que no estén, ¿sí? Hay animales, hay otro tipo de vida en esa agua, ¿sí? Que nosotros no estamos viendo y eso no quiere decir que no exista, ¿sí? Ahora, si nosotros creemos que lo único que existe es lo que estamos percibiendo, claramente no vamos a ver, no vamos a percibir nada de eso, ¿sí? Y por ende, cuando también cerramos nuestra percepción a la opción de que haya algo más de lo que nosotros estamos percibiendo porque es lo que nuestros sentidos nos permiten, ¿sí? Nos rigidizamos y no permitimos tampoco la entrada de nueva información, ¿sí? Entonces, vamos hasta acá. Tenemos nuestros sentidos, que son la vista, el tacto, el olfato, el gusto, que me olvido. Olfato, gusto. Creo que no me olvido de ninguno. Bueno, si me olvido de alguno me dicen. Tenemos nuestros sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Ay, me encantaría tener algo para dibujarles acá y que se viera. Entonces, tenemos un estímulo. Ese estímulo, ustedes imaginen que, o sea, es todo el universo, no, nuestro exterior es todo el universo, más allá de que estemos en un lugar, en una casa, en un lugar que nosotros creemos que podemos controlar, que creemos que podemos ver, no sé, 4 paredes, nosotros estamos en contacto con la información de todo el universo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Nuestros sentidos, que ya tienen una fisiología, o sea, nuestros sentidos están configurados, están programados para hacer lo que hacen y para percibir lo que perciben, ¿sí? Son filtros, es el filtro por donde va a ingresar ese estímulo, ¿sí? Es quien va a determinar el tamaño de ese estímulo, ¿sí? Entonces, por los ojos nos ingresan estímulos visuales, por los oídos nos ingresan estímulos auditivos, ¿sí? Por el tacto nos ingresan otro tipo de estímulos, ¿sí? Táctiles o sensitivos. Bien, entonces estamos de acuerdo con que quien percibe el estímulo son los sentidos, ¿sí? Ahí empieza todo un procesamiento, ¿sí? Que ya tiene que ver con nuestro cerebro, que me encantaría poder contárselos tal vez en otro vivo porque si no se hace muy largo, pero tengamos en cuenta esto. Nuestros sentidos van a como absorber ese estímulo. Y ahí empieza esto de procesar, ¿sí? Procesar y codificar. Entonces, ingresa el estímulo, nuestro cerebro procesa y codifica, ¿sí? Se genera una interpretación de ese estímulo para que yo pueda comprenderlo, que ahí es donde entra la conciencia, ¿sí? Cuando yo interpreto es donde empieza a surgir la conciencia, pero primero el estímulo ingresó, se procesó, se codificó y ahí yo lo interpreto y cuando lo interpreto creo mi realidad, ¿sí? Cuando yo lo interpreto es lo que se está manifestando. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, pareciera como que es re fácil, cómo yo puedo estar creando mi pared y demás, o sea, son cosas como... ¿A qué voy con esto? Que siempre vamos a estar interpretando la información que estamos percibiendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona así, porque es la manera en la que nosotros guardamos la información. Esa interpretación tiene que ver con la organización de nuestro cerebro, con la organización de nuestra estructura mental, ¿sí? Y que tiene que ver directamente con nuestro lenguaje, ¿sí? Tiene que ver directamente con nuestro lenguaje porque el lenguaje es una manera de organizar la información. Una manera de organizar la información que hemos pautado entre muchas personas, ¿sí? Y que por eso podemos hablar, en este caso de manera auditiva, y otros van a escuchar y van a comprender lo que estoy diciendo. También podemos hacerlo con lenguaje de señas y como ya está pautado de una manera, otros van a entender lo que estoy queriendo expresar. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Es que hay algo pautado que me permite organizarme para poder expresarme. Y esa expresión tiene que ver con la manifestación de mi realidad, ¿sí? Bien. Ahora ¿cómo vamos? ¿Se entendió esto? Ahí voy a explicar un poquito mejor. Bien. Perfecto. En el post donde decía de qué se iba a tratar este vivo y demás, les contaba que hacemos alquimia con nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos toman una porción del universo, toman una porción del universo, un pedacito de lo que podemos percibir. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro lo procesa y hace una transformación total de eso, porque la interpretación que nosotros le damos es alquimia. Estamos transformando ese estímulo en algo que nos sirve a nosotros, en algo con lo que nos sentimos relativamente cómodos, se podría decir, ¿sí? Entonces eso es lo que luego percibimos, pero no es el estímulo inicial. Ese estímulo inicial fue filtrado, se le fueron eliminando cosas para que sea más apto para mí, ¿sí? Para que sea más apto para mi vida. Bien, entonces, tenemos filtros. Ay, me tengo que sacar los lentes. Tenemos filtros. Entonces habíamos dicho, los sentidos ingresan la información y ahí es donde aparecen los filtros, ¿sí? Tenemos filtros, por un lado, los filtros neurológicos, que los filtros neurológicos sí son los sentidos, pero además son las condiciones de nuestro sistema, de nuestro sistema nervioso, son las características de nuestro sistema nervioso que cada uno tenga. Por ejemplo, doy el ejemplo que tengo más a mano o más cerca. Yo tengo sinestesias. Eso quiere decir que mis sentidos están unidos. Algunos de mis sentidos están unidos. Por ejemplo, lo que yo escucho, lo veo y lo siento al mismo tiempo. Están acoplados, ¿sí? No es uno detrás del otro, son todos juntos, ¿sí? Entonces eso es una característica de mi sistema nervioso que me da una manera distinta de percibir el mundo a través de mis sentidos, ¿sí? Entonces se entiende lo que sería un filtro neurológico, ¿sí? Son las características y condiciones que cada uno tiene. Bien, por otro lado tenemos los filtros sociales. Los filtros sociales ya son el idioma, que es un montón, el idioma, cómo cada cultura expresa a través del idioma, dice mucho de esa cultura y de esas personas, ¿sí? Porque además es la manera en la que vamos a organizar la información. Después también podemos hacer un vivo entero sobre esto, sobre el idioma, la lengua, la parte más lingüística y cómo eso crea las realidades. Normas y reglas, ¿sí? No sé si se va entendiendo esto. Y sobre todo acá en la parte de filtros sociales está el inconsciente colectivo. A ver, en el inconsciente colectivo, ¿qué es lo que ha pasado? La manera en la que nosotros construimos nuestra realidad también tiene que ver con las cosas que se han ido acumulando. O sea, la información se acumula. Es como que nosotros dijéramos, bueno, tenemos el universo, ¿cierto? Con toda la información disponible. Está toda la información dispersa, cada una en su lugar, pero está toda la información disponible. Después tenemos como un globo, como una esfera. Esa esfera es el inconsciente colectivo, que lo que hace es ordenar parte de esa información, ¿sí? Y como que
genera pautas, o sea, genera como un estilo de orden, ¿sí? De esa información, le da un orden que yo reconozco, ¿sí? Le da una secuencia que yo reconozco. Entonces lo que se ha ido haciendo con el inconsciente colectivo es que a través de los años las personas se han puesto de acuerdo para decir, este estímulo significa esto, ¿sí? Y con este estímulo significa esto y tenemos que hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, ya de por sí, cuando nosotros estamos recibiendo un estímulo, tenemos una esfera también que lo está filtrando, que es ese inconsciente colectivo que le da como un orden a esa información. Nos ha ayudado a evolucionar, pero no necesariamente es cierto, porque ahí está también la cuestión. A lo que va también este vivo y esta información es a darnos cuenta que la verdad en sí misma no existe, ¿sí? Que no hay algo que sea bueno o malo. Lo bueno o malo lo hemos dicho nosotros, ¿sí? Lo determinamos nosotros, el valor de las cosas lo determinamos nosotros. Entonces este inconsciente colectivo es un ordenamiento de esa información, ¿sí? Que nos permite comunicarnos y tener normas y reglas entre nosotros, ¿sí? Bien, ahí sigo. Buenas noches a los que se van sumando. Bien, esta es la parte que más me gusta. Además de esos filtros, lo que tenemos, habíamos dicho, filtros neurológicos, filtros sociales, y ahora están los filtros individuales. En los filtros individuales entran un montón de cosas fascinantes. Por ejemplo, tenemos nuestra historia personal, pero vamos a hacerlo desde el nacimiento. Ya les decía, nuestra alma ingresa al cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo va a nacer. En el momento en que nuestra alma ingresa a ese cuerpo de bebé, ¿sí? A ese cuerpo de bebé, ya hay un montón de expectativas y un montón de información que depende de esa mamá y ese papá, ¿sí? Y el sistema donde hayan crecido, ¿sí? La manera en la que hayan aprendido a comportarse, qué es lo que esperan de ese bebé, qué es lo que espera que le suceda hasta si va a ser nena, si va a ser nena, o sea, un montón de cosas que ya pasan, ni bien un alma habita un cuerpito adentro de un útero, ¿sí? Después nace. En el nacimiento, un portal tremendo que pueden pasar un montón de cosas, donde ya ese portal hace de filtro, ¿sí? Hace de filtro a la experiencia que va a tener esa persona. Porque dependiendo, el nacimiento es el primer trauma. Esto no lo iba a decir, pero bueno, el nacimiento es ese primer trauma y dependiendo de las condiciones, si lo separan de la mamá, si lo dejan con ese contacto y un montón de otras cosas va a ser la manera en la que ese niño o niña empieza a relacionarse con el mundo, ¿sí? Entonces ya de por sí ahí vamos a ver cómo esa persona va a empezar a filtrar esa información. Ustedes imagínense esto, nace ese bebé, lo separan de la mamá, no está en contacto, o sea, estuvo un montón de meses, ponele 9 meses, 8 meses, estuvo en esa panza, en ese útero, todo cuidado, todo protegido, sintiendo a su mamá y de repente lo sacan y no está con ella, ¿sí? Ese bebé siente peligro, se siente en peligro y se sobreadapta en ese momento. Ya de nacimiento estamos hablando. Se sobreadapta en ese momento, entonces ya los estímulos que empiece a percibir van a ser filtrados como peligrosos, ¿sí? Entonces, la idea también de esto es que la supervivencia de la especie, la supervivencia como individuos, ¿sí? La idea de todos estos filtros es esa supervivencia. Entonces, por ejemplo, en este caso que les daba, ya ese niño va a empezar a filtrar la información de una manera en particular, ¿sí? Más allá si es buena o mala, va a filtrar todo lo que le pase de una manera particular. Por ejemplo, si alguien lo toca, tiene dos opciones, o bueno, las opciones que quieran, pero puede sentirse en peligro, o puede sentirse protegido, o puede sentir que no le gusta esa caricia, o puede sentir que sí le gusta esa caricia. Puede sentir que luego le gusta el contacto con su madre, o puede sentir que no, porque siente que lo van a abandonar, lo que sea, ¿sí?
Entonces, de un mismo estímulo, luego, a partir de esas experiencias, se pueden percibir muchas cosas, ¿sí? Y cosas distintas entre sí. Bien, entonces, bueno, la historia. Seguíamos con el nacimiento. ¿Qué pasa ahí? Pará, me voy a tomar un mate. A ver. Voy a ir de lo más chiquito. Entonces, nacemos en esta familia, ponele, lo que sea, pero ponele, doy el ejemplo. Mamá, papá, hermanos. En esa familia en la que naciste, familia nuclear, hay creencias, hay valores, hay maneras de comportarse, hay maneras de comer. Por ejemplo, no sé si se pone mantel en la mesa o no se pone mantel. Eso ya es una manera de filtrar la información, ¿sí? Es una manera de filtrar la información porque tal vez si pones el mantel en la mesa o si no lo pones, podés comer o no podés comer, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va filtrando. ¿Qué es una creencia, por ejemplo? Una creencia es una idea que tiene esa sensación de certeza. Es lo que creemos como verdad y es lo que hemos aprendido como verdad. Porque no es lo que nos han transmitido, la manera en la que nos han educado, ¿sí? Entonces todo eso hace que ya filtremos la información de una manera en particular. Bien, vamos desarrollando en ese proceso una historia personal, ¿sí? Las cosas que nos han pasado, cómo nos hemos sentido, qué es lo que hemos percibido de todo eso, ¿sí? Por ejemplo, esta parte, como la parte de la infancia, es la parte donde somos esponjas, ¿sí? Somos esponjas, entonces vamos absorbiendo todo y todo es fantástico, como todo va pasando por esta interpretación y esta percepción de niño que todavía no tiene la madurez para realmente percibir o sacar conclusiones o interpretar, ¿sí? O sí lo tiene, sí tiene, pero es una interpretación de niño. El tema es que todos pretendemos que ese niño sea un adulto rápido, entonces tampoco tiene ese espacio para ser niño y no hay, tal vez no estamos lo suficientemente preparados, ¿sí? para abarcar la percepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo niña, mi mamá se va a trabajar, ¿sí? Y yo percibo que se va, percibo que me abandona. ¿Y por qué me abandona? Porque no me quiere o no me ama o yo no soy lo suficientemente buena o no valgo o hice algo mal o un montón de cosas. Entonces, como niños vivimos una experiencia, tenemos un estímulo y empezamos a tratar de interpretarlo y a tratar de comprenderlo. Entonces, de un evento sumamente simple como mamá se fue a trabajar, alguien puede decir, bueno, mamá se fue a trabajar, y otro puede decir, me abandona porque no soy lo suficientemente bueno, ¿sí? Entonces, ese me abandona porque no soy lo suficientemente bueno, luego va a determinar la manera en la que nos relacionamos con otras personas, nos vinculamos con otras personas, nos vinculamos con el trabajo, con el dinero, con todo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos vamos moldeando, es fascinante cómo nos vamos moldeando, nuestra historia personal nos va moldeando para que llegamos a X punto, por ejemplo, este punto donde ustedes todo lo que están escuchando de mis palabras lo están pasando a través de toda su experiencia. Si toda su experiencia ha hecho un super filtro que va a dejar pasar lo que ustedes estén dispuestos a percibir, ¿sí? Y a partir de eso van a hacer una interpretación que va a determinar cómo ustedes me ven, ¿sí? Por ejemplo, si hay algo en sus filtros, por lo que sea, que interpreta que lo que yo estoy diciendo va en contra de la supervivencia de sus vidas, ¿sí? Va en contra de su supervivencia, ustedes me van a considerar peligrosa, pero no necesariamente como, mira, esta chica es peligrosa, sino como, no me gusta, mira cómo habla, no me gusta lo que está diciendo, no me gusta la cara que tiene, lo que sea, ¿sí? Van a encontrar un montón de cosas que los van a incomodar para decir, me tengo que ir de acá, ¿sí? Entonces, el mensaje que yo estoy dando es uno. El tema es cómo ustedes los pueden interpretar, depende de sus filtros, depende de su historia de vida, depende de un montón de cosas, ¿sí? A ver, voy a leer.
Yo tengo una historia que mi mamá trabajaba lejos de mi casa. Me crié con mi abuela, una semana estuve toda la semana con fiebre. Nada, me sacaba. Cuando volvió mi mamá, la fiebre se fue. Claro, sí, eso es un síntoma, sí. También como niños, o sea, todos hemos sido niños. Somos como si fuéramos niños, digamos, volviendo a ese momento de niños. Nuestro cuerpo está a disposición de nuestros padres y nuestro cuerpo está también a disposición de nuestra supervivencia, pero sobre todo de nuestros padres. Nos sacrificamos constantemente por amor, ¿sí? Por amor a ellos, más allá de que sea inconsciente. Y se podría decir que lo único que queremos es que nos amen, que nos quieran, que nos aprueben, y todo lo que hacemos inconscientemente para que eso suceda, ¿sí? Bien. Técnicamente se podría decir que tanto con este vivo como con el proceso de autoconocimiento y de espiritualidad y de todo lo que quieran, lo que vamos haciendo es como sanar a nuestro niño, ¿sí? Como tal vez también sanar estos filtros que hacen que estos filtros tienen un objetivo para ayudarnos a sobrevivir, ¿sí? No es que son malos, no es que son negativos, sino que se instalaron para que nosotros podamos sobrevivir, para que nosotros podamos vivir, ¿sí? Entonces tienen una intención positiva. El tema es que algunos se instalan en ciertos momentos por ciertas circunstancias y luego a medida que vamos viviendo esos filtros quedan instalados o esos programas quedan instalados y lo que pasa luego es que se hacen obsoletos, pero esos filtros nadie les dijo que ya era momento de pasar a otra cosa. Entonces quedan y nosotros seguimos comportándonos o teniendo programas o conductas o procesando la información del mundo como si tuviéramos 5 años cuando tenemos 45, ¿sí? Entonces claramente está obsoleto y eso va a producir algún tipo de malestar o sufrimiento, lo que sea en nuestras vidas. Entonces la idea también de esto es que podamos mirar a nuestro niño, comenzar a sanarlo para poder flexibilizar nuestros filtros, ¿sí? Y desprogramar las cosas que ya no nos sean útiles, ¿sí? Para empezar a poder percibir más y expandir nuestra percepción. Y nada, ahora sigo, si no me voy. Ahí voy. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? Bien. ¿Cómo pasa el tiempo, por favor? Bien. Entonces, también esta parte como de los filtros individuales estaría como para hacer también todo un vivo de cada uno de esos filtros, que probablemente los voy a hacer, pero les cuento algunos como para que tengan en cuenta. Creencias, valores, criterios, el idioma, la manera en la que procesamos la información, si es más visual, si es más auditiva, si es más kinestésica, que es a través de los sentidos como el tacto, el gusto, el olfato. Si todo eso hace que nosotros procesemos la información de una manera y que ingrese más información de esa manera. Por ejemplo, hay personas que son más visuales, entonces perciben el mundo a través de los ojos, ¿sí? Pero sobre todo es como, se podría decir como que ese sentido está más expandido que el resto, ¿sí? O tiene la capacidad de recibir más información que el resto, ¿sí? Porque su cerebro puede procesar más información de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona más visual va a poder procesar y desarrollarse mejor en ambientes donde pueda ver, ¿sí?, las cosas, que una persona tal vez kinestésica que percibe a través del sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy pensando un ejemplo. Yo soy bastante visual, ¿sí? Por eso estoy viendo un ejemplo. Si estamos mirando una película, una persona que es visual va a recordar más las cosas que vio, tal vez las escenas, tal vez los colores, y una persona que es más auditiva, por ejemplo, va a recordar más los diálogos, va a recordar más los sonidos. Una persona kinestésica va a recordar más
cómo se sintió con eso, ¿sí? Y no solo va a recordar, sino que a medida que esa película se vaya desarrollando, que vayamos mirando, escuchando o sintiendo esa película, lo que va a ir pasando es que las tres personas van a estar viendo, percibiendo películas distintas, ¿sí? Entonces, más allá de que todos lo hacemos desde los tres canales, ¿sí? Desde esos tres canales, tenemos una manera que es predominante, en la que procesamos mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces eso también es un filtro individual que hace a nuestra estructura mental. Cuando la pasamos lindo, el tiempo pasa veloz. Sí, me pongo a hablar cada vez más rápido, disculpen, pero es que me entusiasmo y voy a bajar un cambio así. Eso también tienen las personas que son más visuales, hablan más rápido, porque están viendo lo que quieren decir. Entonces, bueno, disculpen si hablo muy rápido o si me poseo en el proceso y hablo rápido. Bien, me voy a poner los lentes para ver cómo sigo. Bien. A ver. Entonces estábamos en esto. Está el estímulo. Muy interesante. Bueno, me alegro que vaya resultando interesante. Está el estímulo. El estímulo ingresa por nuestros sentidos, nosotros los procesamos y lo codificamos mediante nuestros filtros y nuestras estructuras y nuestros programas, ¿sí? Y luego lo que pasa es que en esa interpretación nosotros tenemos una realidad y una vida dual, ¿sí? Experimentamos una vida dual. Eso quiere decir que hay extremos, hay polaridades, ¿sí? Entonces, una manera que conocemos es siempre estar buscando para comprender lo que está pasando. Tenemos como que tener extremos. Tiene que haber alguien bueno y tiene que haber alguien malo, ¿sí? O por decir alguien, pero puede ser también situaciones. Interpretamos las situaciones en base a bueno o malo, peligroso o no peligroso, ¿sí? Entonces, ya de por sí la manera en la que percibimos la información es dual, ¿sí? Para interpretarla tiene que pasar por esos filtros de ver si eso nos va a dañar o no nos va a dañar, y en base a eso es malo o bueno, ¿sí? Y eso de si nos daña o no nos daña, si es malo o bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde yo saco la información para determinar si algo es bueno o malo? Bueno, de los filtros que les dije anteriormente, por un lado, por ejemplo, del inconsciente colectivo, de la cultura, del idioma, de las normas, de las reglas, y por otro lado también dentro de lo que son los filtros individuales, de la historia de mi sistema, ¿sí? De lo que es la buena conciencia de mi sistema, en base a cómo qué ha pasado en mi historia familiar. Va a haber maneras de comportarse y maneras de ser que sean buenas y va a haber otras que sean malas. Entonces, frente a eso, yo también filtro el mundo. Todo lo que voy recibiendo, lo voy recibiendo en base a eso. Bien, y aquí vamos a algo que les quiero contar un poquitito, y no me voy a extender mucho, podemos hacer otro vivo entero también con eso, que Joseph Ledoux, no sé cómo se dice, cómo se pronuncia, tiene una teoría que se llama camino corto y camino largo, ¿sí? Camino corto y camino largo es una teoría de neurociencias, de cómo ingresa la información. Cuando la información ingresa puede tomar dos caminos. Esto es bastante más, se podría explicar como mucho más puntilloso y biológicamente explicado, pero lo voy a explicar simple, ¿sí? Este estímulo ingresa, como decíamos hoy, entonces a través de estos filtros y de estos programas, ¿qué es lo que pasa? Puede ir por dos caminos, un camino corto y un camino largo. ¿Qué es lo que pasa? Es que esa información en ese proceso, en ese camino, se procesa para saber si aporta, o sea, si es peligrosa o si aporta a nuestra supervivencia, ¿sí? Así, ese camino corto es peligrosa. ¿Y qué pasa cuando nuestro cerebro
determina que esa información, que ese estímulo, que esa persona, que ese lugar, lo que sea, es peligroso, anula, ¿sí? Anula nuestro neocórtex, anula nuestras capacidades ejecutivas, anula nuestra posibilidad de pensar, razonar y transformar la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nuestro cerebro tiene como una memoria de programas, tiene una memoria de maneras de reaccionar, ¿sí? Se podría decir que es como una carpeta que está en la compu que dice maneras de reaccionar que le han servido a mis ancestros, ¿sí? Así se llama la carpeta. Entonces, en esa carpeta hay un montón de programas que son conductas, ¿sí? De frente a X estímulo, cómo reaccionó. ¿Y eso le sirvió para sobrevivir o no le sirvió para sobrevivir? Si está guardada es porque le sirvió para sobrevivir. Entonces, ese estímulo ingresa. Si el cerebro considera que eso es peligroso, va a buscar como el estímulo más parecido a ese que estoy teniendo, ¿sí? Lo más parecido que se pueda, y va a poner play a ese programa. Cuando el cerebro pone play a ese programa, lo que pasa es que nosotros no podemos salir porque es como que se anula para ahorrar energía, porque el camino largo, que sería el camino donde yo puedo reflexionar, donde puedo pensar, donde puedo ver qué me conviene más y demás, toda la parte racional, esa parte se anula porque gasta mucha energía. Entonces lo que necesita el cerebro es tener toda la energía suficiente para poder sobrevivir, ¿sí? Necesita ahorrar energía. Entonces va a anular todo eso y va a poner play a ese programa, que es el programa que encontró que más se parecía a la situación que estábamos viviendo. Pone play y de repente hicimos un montón de cosas que ni siquiera sabemos cómo las hicimos, pero más allá de eso, por lo general no nos gustan, ¿sí? Y no podemos controlar lo que nos pasa, o puede ser reacción. Y bueno, ahí es lo que voy. ¿Cuál es el resultado de este proceso, de este camino corto? Se llama reacción ataque-huida, pero yo le agregaría reacción ataque-huida, congelamiento, ¿sí? Son como 3 opciones de que podemos reaccionar. ¿Cómo podemos reaccionar frente a un estímulo que consideramos peligroso o que nuestro cerebro consideró peligroso? ¿Atacamos? ¿Huimos? ¿O nos hacemos los muertos? Nos congelamos. ¿Qué es lo que suele pasar? Ese congelamiento es el típico del trauma de la infancia, ¿sí? Porque no tenemos los recursos tal vez para atacar o para huir, entonces nos hacemos los muertos, nos congelamos, ¿sí? Quedamos congelados en el tiempo, quedamos congelados en una situación. Esas son las posibles vías, ¿sí? Para un estímulo que consideramos peligroso. Ahora, ¿qué es lo que utilizó el cerebro para evaluar si ese estímulo era peligroso o no? Experiencias de nuestros ancestros, la información que ya tiene disponible, ¿sí? Entonces como que va haciendo, ahí es donde va cómo construimos nuestra realidad, ¿sí? Todo lo que hemos vivido nos sirve como de un backup de cosas conocidas, y frente a esas cosas conocidas lo que al cerebro le importa es sobrevivís o no sobrevivís, o sea, tratamos de sobrevivir siempre, pero cuando hay algo que atenta contra mi supervivencia, yo tengo que tener la manera más rápida de salir de ahí, de reaccionar. Entonces, se basa en esos programas que ha ido recolectando a través de años y años y años de información. Tanto de nuestro sistema familiar, que es como lo más cercano, pero también del inconsciente colectivo. Hay guerras, bueno, más allá de que es un tema amplio, hay un montón de cosas. Porque, por ejemplo, algo que me puede llegar a poner en peligro es... vamos a esto. No sé, yo tengo mi casa, tengo mi familia y viene alguien desconocido, ¿sí? Y quiere entrar a mi casa. Mi casa, desde ese punto de vista, mi casa es mi propiedad, mi territorio, es mía, ¿sí? Entonces, si esa persona quiere ingresar a mi casa, yo voy a tener que reaccionar para defender mi casa, para defender lo que es mío, porque me puede dañar por un montón de cosas.
Eso lo estamos viendo a nivel físico. Ahora, lo mismo pasa cuando alguien tiene una idea que es distinta a la nuestra. Lo que está queriendo hacer es ingresar a mi casa, está queriendo cambiar mi casa, me está queriendo tirar las paredes, ¿sí? Entonces nuestro cerebro reacciona de la misma manera porque no hay diferencia, más allá de que sí hay diferencia, pero para el cerebro no hay diferencia en la reacción de estás queriendo ingresar a mi casa o a mi territorio o a mi propiedad, o estás queriendo transformar una idea mía o opinas distinto, ¿sí? Entonces el cerebro hay muchas cosas que no distingue porque lo que hace es evaluar estímulos parecidos, ¿sí? Parecidos. En base, bueno, y todo eso desemboca en una emocionalidad, en sensaciones y demás. Bueno, no me voy a ir más por ahí. Después podemos hacer otro vivo entero de eso si les gusta. Podemos hacer un vivo gigante de eso. Bien, les sigo. Entonces lo que le decía que la realidad es dual, ¿sí? Ya me saco los lentes, pero lo que les decía es que la realidad es dual, también tiene que ver con esto. Fíjense que el estímulo ingresa, el estímulo va a ingresar y nosotros, o sea, nuestro cerebro lo va a llevar por dos caminos, el camino largo o el camino lento, ¿sí? Ya de por sí ahí ya nuestra fisiología está dualizada, ¿sí? Está polarizada. Entonces yo tengo dos opciones, ese estímulo va a ser peligroso o no. Y ahí es donde podemos empezar a transformar, porque ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a renovar esa base de datos de programas que tiene el cerebro. El cerebro va a necesitar programas, ¿sí? Va a necesitar programas porque no se trata de agarrar las memorias de esos programas que me han hecho sobrevivir y tirarlas a la mierda. No se trata de eso. Se trata de renovarlas por algunas que sean más ecológicas, más aptas para este tiempo, para este momento, que sean programas que sí aportan, ¿sí? Aportan a nuestra evolución, aportan a nuestro bienestar, porque muchas veces nuestro cerebro nos está haciendo sobrevivir, pero no nos está haciendo bien, no estamos en bienestar, ¿sí? Estamos en supervivencia, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque nuestro cuerpo está en un estrés, ¿sí? Está en un estrés constante, se está defendiendo. Es como que estuviéramos en una infección, como que pasáramos con una infección en el cuerpo toda nuestra vida, ¿sí? Sin embargo, es un estado que muchos conocemos y que hemos pasado mucho tiempo en ese estado, ¿sí? Bien. No sé si voy a llegar a decir todo lo que tenía para contarles. Bueno, entonces, se va entendiendo por qué la experiencia de una persona es única. Es única, fantástica, porque además la manera en la que estamos percibiendo es hermosa porque es el resultado de cómo percibieron tus ancestros, es el resultado de cómo percibieron tus padres. Y ahí también está como esta parte que era importante para mí contarles. ¿Qué puse? No. Bien. Esta parte que era para mí importante contarles, que es la parte como más ancestral. La manera en la que me salió escribirlo o nombrarlo son filtros transgeneracionales. No existe eso igual, yo lo inventé. Y con filtros transgeneracionales a lo que me refiero. Ok. Con filtros transgeneracionales a lo que me refiero es a que se han guardado en esa misma memoria, se han guardado de todo de nuestros ancestros. Y nosotros además podemos estar identificados con alguien porque vinimos a sanar ciertas cosas, porque vinimos a través de nuestra vida y de nuestras experiencias a recordar que tal persona existió, ¿sí? A recordar algún evento que se cayó, ¿sí? Que no se dijo. Lo que se evita siempre se invita a la vida nuevamente. Entonces, si hay algo que en el sistema familiar se ha callado, luego vuelve a través de una persona que lo va a representar, se podría decir.
estoy leyendo. No sé si tiene que ver con esta charla, pero hoy hablábamos con unas amigas de que la sociedad principal no tiene intereses en nada, no buscan mejorar. Y por ende cuando crecen hay adultos así. ¿A qué se debe eso? Bueno, es interesante. Es interesante la pregunta porque también vamos a esto. La manera en la que estamos percibiendo a las nuevas generaciones, la manera en la que estamos percibiendo a los niños, la manera en la que percibimos absolutamente todo, depende de todo esto que conté. Por ende, lo que puede estar pasando acá es que estas personas no tengan los mismos intereses que las personas que están evaluando los intereses de estas personas, ¿sí? O sea, si yo digo, bueno, a ver, joven, persona de tal edad, ven que voy a evaluarte, ven que voy a determinar qué tanto interés tenés por la vida, qué tanto interés tenés. Bueno, básicamente, primero que el mundo se está transformando mucho y muy, muy rápido, ¿sí? Por otro lado, las nuevas generaciones vienen con toda esa memoria que decía hoy de programas, ya tienen los nuestros y vienen a como a ser nuevos, se podría decir, ¿sí? Vienen a ser nuevos. Entonces, si yo miro desde mi percepción, creyendo, ¿sí? Que lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo está bien, ¿sí? O sea, que ahí voy, está bien, es lo único, es lo verdadero, ¿sí? Lo que yo voy a percibir es que esa persona no tiene intereses, no tiene valores, no le importa nada. No le importa el mundo, no le importa cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no estoy pudiendo percibir porque mis filtros están rígidos o porque es lo único que puedo percibir porque es lo que conozco, ¿sí? Que esa persona tiene un montón de otros intereses, pero que yo no estoy pudiendo comprender y no estoy pudiendo percibir porque son distintos a los míos. Entonces, es necesario comprender que las nuevas generaciones son personas que vienen con intereses distintos porque tienen que hacer cosas nuevas y cosas distintas a insertarse en una sociedad bastante rígida. Entonces, la tarea de los que estamos hoy es empezar a flexibilizar nuestros filtros, empezar a flexibilizar nuestras estructuras para que estas personas puedan ser insertadas también con sus nuevas ideas, con sus intereses distintos a los nuestros, ¿sí? Pero claro, o sea, es súper, podríamos hacer, estoy desde hoy con esto, pero podríamos hacer un vivo aparte con lo que decís, Lucas, porque primero que el sistema educativo que tenemos es del siglo XIX. Entonces ya de por sí estoy segura que a la mayoría de los que estamos acá el sistema educativo que tuvimos no nos funcionó. Entonces también esperar que a los niños que están viniendo o a los niños que están estudiando les funcione un sistema educativo que ya no funciona hace años, es una expectativa un poco digamos, que no sé a dónde puede llegar, digamos, ¿no es cierto? Si a nosotros mismos la educación que tuvimos no nos funcionó o no nos satisfajo, no sé si se dice así, o no nos funcionó, ¿qué podemos esperar que pase con las generaciones que siguen? ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, lo que va a pasar es que van a aparecer nuevas maneras de educación, que van a aparecer nuevas maneras de aprender, de relacionarnos con la información. Entonces, quiero que quede claro esto, la manera o sea, qué es lo que yo estoy percibiendo de un otro, ¿sí? Sea una persona o sea una situación, un conflicto, un paisaje, lo que sea, es por mis filtros. ¿Y por qué digo cómo construimos nuestra realidad? Porque lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo depende, nunca es lo que ingresó, o sea, lo que yo estoy viendo no es lo que es lo que mis filtros me dijeron que yo podía ver, ¿sí? Es lo que mis filtros me autorizaron a ver, lo que mi cerebro me autorizó a percibir, ¿sí? No es lo que realmente hay. Entonces, cuando yo estoy con una persona, si me pongo en modo de evalúo, si en modo juicio,
Yo voy a juzgar a esa persona desde mis filtros, desde mi percepción, desde mi interpretación. Y eso nunca va a ser la totalidad de esa persona. Sí, tal cual. Eso nunca va a ser la totalidad de la persona, ¿sí? Va a ser lo que yo estoy pudiendo percibir, que ni siquiera es esa persona, es mi reflejo en esa persona, porque ahí va también, ¿sí? Lo que está ingresando es lo que yo estoy pudiendo percibir, y lo que estoy expresando es esa realidad que estoy manifestando. Entonces, a ver, para poner este ejemplo más claro, a ver, dos personas están mirando una montaña, ¿sí? Dos personas están mirando una montaña que tiene lo que sea, un paisaje. Una persona, cuando expresa qué es lo que ve, ¿sí? Qué es lo que percibe, se siente súper, ¿cómo es la palabra que busco? Bendecida, esa es la palabra. Se siente bendecida, le encanta lo que ve, se siente muy bien, ve colores brillantes y puede escuchar, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza y demás. La otra persona, cuando expresa qué es lo que está percibiendo, le agarró una nostalgia, se siente triste, no le está gustando lo que ve porque se siente mal, se siente triste, ¿sí? Ve tal vez colores como más opacos, tal vez le suman los oídos, se siente angustiada, siente presión en su pecho. Las dos personas están viendo exactamente, están en el mismo lugar, ¿sí? Están con la misma información, pero están recibiendo, o sea, el estímulo que está ingresando se está filtrando de manera distinta y se está filtrando en cantidades distintas. Entonces tal vez la persona que vio todo bonito y lindo, ¿sí? Le recordó ese lugar, no sé, a un lugar donde jugaba de chica y eso le gustaba, que yo y se sintió así, qué sé yo. Y la otra persona tal vez le recordó a una persona que perdió o a un lugar donde no se sintió bien en la infancia y su cerebro dijo, no, esto es angustiante, ¿sí? Sin embargo, es exactamente el mismo lugar, pero uno está construyendo un tipo de realidad y la otra está construyendo otro tipo de realidad. ¿Eso quiere decir que no nos podemos sentir como nos sentimos? No, no quiere decir eso, porque es magia lo que hacemos, es alquimia lo que hacemos, y ahí está como lo hermoso de todo esto. Cada cosa que nosotros percibimos nos está arrojando información de nosotros mismos, ¿sí? Nos está dando todo servido para saber cuál es el paso que tenemos, el siguiente paso que tenemos que dar. Entonces, si no nos estamos sintiendo bien con algo que estamos percibiendo, es porque hay algo que está buscando sanarse, hay algo que necesita incomodarme para que yo pueda verlo y pueda hacer algo con eso, ¿sí? Si me siento bien, si me siento coherente y demás, también significa algo. Significa que estoy en eje ahí. Estoy en coherencia y eso está bien, ¿sí? Entonces nuestro sentir va a ser como esa brújula que nos va a ir indicando dónde estamos y qué es lo que realmente estamos percibiendo, porque eso que realmente estamos percibiendo tiene que ver con nosotros, ¿sí? Entonces es saber que cada paso que yo doy y que cada percepción que tengo tiene que ver conmigo, ¿sí? Y yo estoy construyendo eso inconscientemente, porque desde la inconsciencia me estoy dando mensajes a mí misma de por dónde tengo que seguir, ¿sí? De cuál es el siguiente paso que tengo que dar. Bien. A ver, la idea de esto, a ver si lo puedo... ¿Por qué los seres humanos tenemos esto? De la misma manera que nuestro cerebro tiene esta memoria donde guarda programas, donde guarda cosas que le han pasado a nuestros ancestros o cosas que nos han pasado a nosotros, nuestra alma guarda un montón de información, ¿sí? Y la idea, ¿sí? Se podría decir como que un alma cuando decide encarnar viene como 0 kilómetros, algo así. Entonces,
ese proceso se llama verticalización, ¿sí? Porque el alma es como que viene 0 kilómetros y entra a bajar, ¿sí? Y queda acá. Y en este momento empieza a experimentar. Lo que empieza a experimentar no se va a acordar de las otras cosas y de las otras experiencias, pero cada experiencia que vive, en cada vida que vive, se acumula en su alma. Luego encarna de nuevo, se acumula en su alma. Lo que pasa es que esa alma está en un proceso evolutivo que requiere acumulación de experiencias, ¿sí? En esa acumulación de experiencias va a ser a través de la dualidad, de experimentar cosas positivas y de experimentar cosas negativas, de experimentar cosas bonitas y no bonitas y feas, ¿sí? De sentirse bien y de sentirse mal. ¿Cuál es la idea? Que con la acumulación de esas experiencias, ¿sí? esa alma, ¿sí? Que no es una sola persona, sino que ha sido muchas personas, pueda, como en la etapa final de sus encarnaciones, tener la suficiente cantidad de experiencias para estar equilibrada, o sea, para no polarizarse, se podría decir, ¿sí? O para polarizarse menos, para usar como vehículo la dualidad sin necesidad de estar en un extremo, ¿sí? Pueda estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, la percepción que tenemos nos va indicando qué es lo que tenemos que trabajar, porque nuestra alma está evolucionando y nuestra alma quiere llegar al equilibrio, ¿sí? Y para llegar al equilibrio tenemos que atravesar la polaridad negativa, se podría decir. Entonces hay un montón de experiencias que tenemos que tener que no nos gustan, pero que en ese no nos gustan nos está arrojando información de qué es lo que tenemos que sanar, de qué es lo que tenemos que trascender, de qué es lo que tenemos que experimentar, ¿sí? Entonces, ese sería el objetivo. Por eso nosotros podemos manifestar toda nuestra realidad, y esa manifestación de la realidad tiene que ver con todos estos filtros que les dije, pero también tiene que ver con la historia del alma, ¿sí? Con lo que tenemos que vivir, con nuestro destino, por decirlo de alguna manera, con las cosas que tenemos que experimentar para continuar nuestro proceso evolutivo, ¿sí? Y verticalización es porque el alma, a medida que va acumulando esa información, se va volviendo como más equilibrada o más neutra, ¿sí? Y a medida que se va volviendo más neutra, más va pudiendo conectar con su esencia. Entonces comienza el camino del espíritu, que sería de volver como a la fuente, de volver a la esencia, de volver a Dios, ¿sí? Bien, me fui a la mierda, pero que... A ver. Los tips, ahí voy. A ver, vamos con los tips y ya voy cerrando. Si quieren hacer preguntas, pueden ir haciéndolas. Yo tengo igual una acá, pero no sé si va a dar el tiempo para responder. A ver, los tips son, frente a esta información, que di mucha información, o sea, di muchísima información, como está como para repasarla. ¿Cuál sería la pauta? La pauta para qué es lo que podemos hacer con esta información es integrarla, como aprenderla, integrarla, para tener esto claro. Siempre tengo que intentar de enriquecer mi mapa, ¿sí? Hoy hablábamos de que el mapa no es el territorio, pero el mapa es mi representación del territorio, ¿sí? La realidad en sí misma no existe. Pongámosle que hay algo real que nosotros no percibimos, pero la realidad que yo estoy experimentando es la representación de la realidad, ¿sí? La representación de lo real, de la verdad, ¿sí? Es lo que yo estoy pudiendo interpretar de eso. Entonces, mientras más información y mientras más enriquecido esté mi mapa, más cerca voy a estar de la verdad, de lo real, ¿sí? Probablemente con este cerebro y en este cuerpo, en este envase, no lleguemos a ver la totalidad, a ver la realidad. Pero no es necesario, porque ese es el tema. Nuestros cuerpos, o sea, por más de que nosotros no podamos percibirlo con nuestros sentidos, estamos inmersos en el universo, somos el universo, ¿sí? El tema es que nuestros sentidos están configurados para que nosotros percibamos una cantidad
limitada de información y encima a esa cantidad limitada de información la filtramos con todos estos filtros que hoy les dije, ¿sí? Entonces, la idea sería siempre enriquecer nuestro mapa. Cada vez que nos encontramos con una persona es la oportunidad de enriquecerme, es la oportunidad de flexibilizar mis filtros, ¿sí? Es la oportunidad de enseñarle a mi cerebro, ¿sí?, que no está en peligro, porque esa también es la cuestión. No estamos en peligro. Quien determina si estamos en peligro es nuestro cerebro, evaluando qué tan parecido es ese estímulo a un estímulo peligroso, ¿sí? Porque esa también es la cuestión. El cerebro guarda los programas de las cosas que han sido peligrosas, ¿sí? De las cosas en las que hemos tenido peligro de muerte o lo que consideraba él peligro de muerte. Entonces, no estamos en peligro, estamos interpretando que estamos en peligro, ¿sí? Entonces, es ir desprogramando o reeducando a nuestro cerebro para que salga del modo supervivencia y pase al modo presencia, pase al modo aquí ahora. Cuando estamos en el aquí ahora, vamos percibiendo la cantidad justa de información y la vamos asimilando y nos vamos adaptando. ¿Qué es lo que va pasando ahí? Vamos flexibilizando nuestros filtros, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos empezar a flexibilizar nuestros filtros? Cada vez que estemos en el momento de que juzgamos a alguien, ¿sí?, si es necesario, o sea, si no lo podés controlar, si está pasando, o sea, no tratemos de controlarlo. Si estás juzgando, bien, es parte, hay un mensaje ahí para vos. Pero trata de como separarte un poco de ese juicio, respirá y seguí escuchando, seguí prestando atención, enriquecete. Fíjate qué es lo que vos podés tomar de esa información, ¿sí? Qué es lo que vos podés tomar para ampliar tu mapa. ¿Qué es el objetivo? Porque en la vinculación de dos personas o de dos situaciones es enriquecerse, es expandirse, es evolucionar. Entonces, a veces, o sea, puede parecer como que tenemos siempre un objetivo con otra persona y demás, pero es que para nuestra alma es así. Nuestra alma está juntando experiencias. Entonces, cada vez que estés con una persona, sacate el juicio, que no quiere decir que no esté, pero hacelo a un lado, déjalo para después, para mirarte después qué es lo que vos percibiste, y enriquecete. Toma lo que puedas, dale espacio a lo que sientas, ¿sí? Dale espacio a lo que venga, dale espacio a lo que percibas. Y bien, las demás maneras serían empezar a trabajar en uno mismo, porque las creencias, por ejemplo, las creencias que hoy les decía que son como una idea que tienen una sensación de certeza muy profunda. Entonces, la sensación de certeza hace que yo crea que hay algo que es verdad y hay algo que no es verdad, ¿sí? Está polarizada, ¿sí? Entonces, mis estructuras mentales están hechas a base de creencias. Están hechas a base de creencias y de valores que también me van diciendo lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, empezar a trabajar mis creencias. Hay creencias que son facilitadoras, que aportan a mi proceso, y hay creencias que son limitantes y que me ponen en un loop de situaciones que no me hacen bien, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar en uno mismo, en las creencias, en la historia personal, darnos cuenta que nuestra historia es parte de nuestra identidad, ¿sí? Trabajar lo transgeneracional, trabajar a nuestros ancestros. Es muy, muy loco ver cómo la persona con la que estamos en pareja es la persona que tal vez le hubiese gustado a mi bisabuela, ¿sí? Porque, no sé, por las creencias o la vida que haya tenido. Tal vez para esa bisabuela estar con una persona que tenía cabello claro y ojos claros y piel blanca era sobrevivir. Entonces hoy a mí me encantan las personas con esas características y no tiene que ver con algo que yo elijo, sino que tiene que ver algo con que mi bisabuela eligió. Y estoy eligiendo la persona que va a estar, con la que voy a compartir mi vida en base a las creencias de mi bisabuela, ¿sí? A estar identificada con su historia.
que no quiere decir que esté mal, sino que lo que quiere decir es que no es mi vida, es que la vida de ella, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar también nuestro árbol, nuestros ancestros, para poder honrarlos, aceptarlos, tomarlos tal cual son, pero empezar a hacer una experiencia nueva, a vivir nuestra propia vida, ¿sí? A empezar a desprogramar esos programas que definen la manera en la que me comporto y mis conductas, y empezar a hacer yo mis propias conductas, ¿sí? Las que yo quiera, con las que me sienta mejor, ¿sí? Y ahí va también hoy lo que decías, Lucas, acerca de los jóvenes, es que los jóvenes, o sea, las personas nuevas, vienen a hacer experiencias distintas, que son distintas a las que nosotros creíamos que íbamos a tener. Entonces no nos va a entrar en la cabeza hasta que flexibilicemos nuestros filtros y nos abramos a cosas nuevas. En el momento en que flexibilizamos nuestros filtros, nos expandimos porque permitimos ingresar más información y esa información nos enriquece, ¿sí? Bien, a ver si me faltó algo. Esto que les decía hoy de ir como hacia, ya termino, les prometo, como de ir hacia un punto más neutral. Nosotros vivimos en dualidad, por ende, no les estoy diciendo que no sientan nada, ¿sí? No estoy diciendo eso porque es imposible, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo, nosotros sentimos, somos seres humanos, sentimos, somos emocionales, tenemos un cuerpo emocional. Ay, se me va a apagar el teléfono. Bueno, ya termino. Entonces, la idea sería, yo me siento de tal manera, ¿sí? O empiezo a elaborar un juicio o una interpretación. Entonces lo que hago es respirar, me concentro en mi respiración, me concentro en mi cuerpo y vengo al aquí y ahora. La presencia, el aquí y ahora, este momento presente es mi herramienta más grandiosa, ¿sí? Es mi herramienta más que tiene más valor, porque es quien me saca de esa historia que me estoy contando, ¿sí? De ese programa, y me trae a lo que hoy realmente estoy percibiendo, ¿sí? Ese programa es una historia aparte, es algo que ya pasó, es pasado, ¿sí? Inclusive lo que puedo estar considerando que es futuro también es un reflejo del pasado. Entonces, si yo respiro y vengo al aquí y ahora, estoy saliendo de eso y puedo mantenerme más neutral. Esa también sería uno de los tips. Bueno, y basta. Basta porque se me apaga el teléfono y esto es la parte 1, de esto hay un montón para hablar. Ahora traté de tocar como todos los puntos de manera genérica para que, no sé para qué, para tener la mayor cantidad de información para luego poder empezar a desarrollar y que se comprendan todos los puntos. Bueno, vamos terminando, les agradezco mucho por estar. No sé si alguien quiere decir algo antes de que se me apague el teléfono. Me alegro que te haya gustado, Lucas. Me alegro. Es un tema que a mí me apasiona, me encanta. Podría hablar horas y horas y horas de esto porque además es muy amplio y hay mucho para desarrollar de cada uno de los puntos. Así que traté de hacer lo más genérico que podía para que se entienda como en su totalidad el tema. Ya luego, la próxima semana vamos a estar ampliando un poco más acerca de esto. Así que bueno, este vivo va a quedar grabado para poder reverlo y demás. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron en este vivo, los que van a escucharlo después. Muchas gracias. Les mando un beso grande. Chau, chau.